dice. Y vamos a iniciar este 11º workshop de cáncer de mama que ha ido migrando en el tiempo. Espero que sea uno de los últimos online y podamos hacer presencial el otro. La propaganda habitual, este es un curso que vamos a hacer en la UC de cáncer de mama para profesionales no oncólogos. Está online, así que lo pueden ver y revisar en la página de la UC y parte en agosto. Online son cuatro jueves. Benjamin Balbon, que está ahí, está muy encima de este curso de cáncer de mama. Bien, acá está entonces lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer de moderador de esta conversación. Pueden mandar preguntas al chat mientras tanto para ir conversándolas. Tenemos hoy día estos objetivos: hablar de una paciente con cáncer de mama y hablar de BRCA, de penetrancia, seguimiento, del manejo de efectos adversos de la supresión estrogénica. Tenemos dos invitadas de lujo a conversar un poquito directamente de reflexiones de la realidad local y de aspectos prácticos con personas que tienen mucha experiencia, y después vamos a hacer un cierre, sin comida. Francisco Acevedo, que es oncólogo médico, nos va a hablar brevemente de BRCA. Yo voy a presentar un caso clínico, Francisco, de BRCA, penetrancia y seguimiento. La doctora Pilar Valenzuela, que es ginecóloga experta en endocrinología ginecológica, va a hablar de manejo no hormonal de efectos adversos de la supresión estrogénica, que es un tema para nosotros los oncólogos conocemos poco. Probablemente acá hay un equipo de ginecología que conoce más. Y la doctora Isabel Safí y Melissa Petrich, que ha sido ya bastante saludada, nos van a hacer una conversación, una reflexión guiada acerca de manejo práctico o aspectos locales de lo que vamos a conversar, porque a mí me interesaría como aterrizar un poco los conceptos que vamos a hablar y llevarnos algo para la casa todos nosotros. Vamos a partir entonces con un caso clínico. Después la idea es que cada uno del resto presente no más de 10 minutos de su tema, y después va a haber media hora, espero yo, de reflexiones y cierre. Y esta media hora de conversación, no hay una presentación preparada, sino que es solo preguntas y conversación, así que es muy abierta. Pueden escribir al chat o levantar la manita. Ahí hay un micrófono que se repite. Bueno, este es el caso clínico. Esta es una mujer de 41 años que tiene esos antecedentes no muy relevantes de médico. Ella tiene una cirugía ginecológica por infertilidad, tiene 2 cesáreas, ha tenido 5 embarazos, 2 partos y 3 pérdidas, ¿cierto? Hay un tema de fertilidad importante. Estaba menstruando al diagnóstico de su cáncer de mama y usaba lágrimas artificiales por un poco de ojo seco, tenía esa alergia. Como antecedente familiar, su mamá tuvo cáncer de tiroides, su padre cáncer de próstata, tiene una hermana, ella, que es sin cáncer, y la bisabuela materna, cáncer de mama. Después probablemente Francisco nos va a dar más datos de esa historia. Resumidamente, esto es lo que pasó con ella, por estas microclasificaciones que ustedes ven ahí, que son bien evidentes: la mamografía y una ecografía también sospechosa. Se diagnosticó en mayo del 2019 un cáncer de mama ductal infiltrante, HER2 puro, que fue operado, se hizo centinela, PT1 N0M0, hizo quimioterapia ayudante con antraciclina, ciclofamida, taxano en dosis densa y completó Herceptina por 1 año, y además recibió radioterapia. Ese es el caso de la paciente, un tumor pequeño, HER2 puro, probablemente de buen pronóstico, curable. Dada la edad que tenía y la historia familiar, entonces esta paciente se fue a una consejería genética, y Francisco Acevedo probablemente puede partir ya aquí mostrándonos lo que él hizo. Ya, pues, hola, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y por todos conectarse. Un poco recordar por qué a esta paciente le hicimos asesoramiento genético. Y hay varias guías de uno puede mirar. Probablemente la mayoría de los asesores genéticos se basan en las guías de la NCCN, que tienden a ser bien laxas, pero aún así existe evidencia de que muchos de los pacientes que no cumplen los criterios de la NCCN, eventualmente uno podría encontrar variantes patogénicas. En ese escenario existen un montón de algoritmos que uno podría utilizar, por ejemplo, CanRisk o BRCAPro, en que ingresando los datos de las pacientes nos da una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esta paciente efectivamente uno encuentre una variante patogénica, por ejemplo, en BRCA? Y generalmente
un poco lo aceptado es que si ese umbral supera el 5%, ese paciente debería ir a un estudio genético. Independiente de eso, esta paciente cumplía por múltiples motivos. Una paciente menor de 45 años ya por ese hecho tiene indicación de asesoramiento, pero también tenemos una historia familiar que si uno va a hacer genograma es bastante potente. Tenemos un familiar de primer grado, en este caso su papá, con un cáncer de próstata, empezó a aparecer un tío, por el lado paterno también con cáncer de próstata, eventualmente una tía tenía el antecedente que quizás había un melanoma y su abuelo paterno también tenía un cáncer de esófago. Así que por distintos motivos esta paciente cumplía los criterios. Hicimos el asesoramiento, donde explicamos el porqué de hacer esto, y ella se tomó harto tiempo, tenía muchas dudas con respecto a hacer el estudio, pero finalmente esta paciente lo que encontramos fue una variante patogénica en BRCA2. BRCA2, recuerden, un gen que es súper largo, y la variante que ella tenía, hay varias maneras de representar las distintas variables, dependiendo de dónde lo estemos midiendo, pero ella lo que tenía una de lesión en un aminoácido, en este lugar, el 6174, y que eso producía un cambio en el marco de lectura en la proteína. Entonces, a nivel del aminoácido 1982, se cambiaba una serina por una arginina. Y eso provocaba que 22 aminoácidos más arriba, es un poco lo que se está mostrando ahí, había un codón de término, y esa proteína finalmente era una proteína trunca. Lo interesante de esta variante es que esta es una de las 3 variantes fundadoras descritas en judío ashkenazi, que ese dato en ese momento no lo tenían, ¿ya? Así que eso no deja de ser interesante. Entonces, la primera pregunta quizás que yo me hice era qué tan común, porque generalmente uno BRCA lo asocia como a triple negativo, como dice, BRCA va a salir triple negativo, entonces ¿cuán frecuente es que sea HER2? Y en estudios más antiguos, quizás es muy difícil de medirlo porque HER2 muy pocas pacientes se lo hacían, pero quizás en estudios más contemporáneos, igual pequeños, por ejemplo en este centro británico, un poco se encontró que las pacientes que eran HER2 positivas, la probabilidad de que uno encontrara una variante patogénica en BRCA, ya sea BRCA1 o BRCA2, era menor al 6%. O sea, no era muy alta, tampoco es algo súper infrecuente, y me están saboteando acá. Y lo otro, mirándolo del otro lado, si consideraban este estudio solo las pacientes que tenían una variante patogénica en BRCA, la probabilidad de que esa paciente tuviera un cáncer HER2 positivo era un 6.8%, que es claramente menor, 50% menor a la probabilidad de que alguien sin variante tenga HER2 positivo, ¿cierto? Que es más o menos como un 15%. Datos, esto solo para mostrar un poco, no es que tengamos mejores datos que los británicos, pero un poco para mostrar la experiencia de nosotros. Tenemos en nuestra base de datos detectada más de 70 pacientes con una variante patogénica en BRCA, pero aquellas que sabíamos que era HER2 positivo, solo 64, y en nuestra experiencia, el 9.4% de nuestras pacientes BRCA presentan una amplificación en HER2, que también es menor a lo que nosotros publicamos este año también, en que aproximadamente casi el 20% de los pacientes eran HER2 positivos. O sea, esta es la mitad, que es algo muy parecido a lo que habían mostrado los británicos. Pero probablemente en lo que tenemos que visualizar es quizá en data más reciente, muchos de ustedes conocen el estudio Bridges y el estudio Carriers, que salieron los dos publicados, me parece, al mismo tiempo en el New England, que muestra mucho de cuáles son los riesgos de variantes muy conocidas en cáncer de mama. Y en esto hicieron un subestudio, esto se publicó hace muy poco en el JAMA Oncology, en que se observaron que pacientes con una variante patogénica en BRCA2, la probabilidad de encontrar esto en una paciente receptor estrógeno positivo, HER2 positivo, era un 10.7%, que no era muy distinto a aquellos que no tenían una variante patogénica, y en las pacientes que eran receptores hormonales negativos, HER2 positivo como esta paciente, era un poco menor, pero tampoco era tan distinto a lo que uno podía ver en los que no tenían la variante. Entonces, parece ser algo quizá un poco menos frecuente, pero tampoco es tan raro de observar. Este estudio también hizo algunos análisis en que mostraba que efectivamente pacientes que tenían
que tenían una variante patogénica en BRCA2 tenían más riesgo, más de 3 veces más riesgo de tener una enfermedad HER2 positiva, y que esto un poco muestra lo mismo en este gráfico. Cuesta harto mirarlo, pero los que no tienen ninguna variante, es una línea que está muy, muy, muy abajo, y podemos ver que la línea naranja son aquellos que son HER2 positivos. O sea, está aumentado el riesgo de tener enfermedad HER2 positiva en pacientes que tengan una variante patogénica en BRCA. La otra pregunta es cuál es el pronóstico de estos pacientes. Los pacientes solo por tener una variante patogénica en BRCA2 tienen peor pronóstico, y eso se ha intentado responder en múltiples estudios. Este es un estudio bien clásico que apareció en el año 2012, en que el paciente, cuando se hace el análisis multivariado, el análisis univariado, sí se puede ver que los pacientes BRCA2 tienen más riesgo de recurrencia y mayor probabilidad de morir de cualquier causa. Sin embargo, cuando se hace el análisis multivariado, porque recordemos, estos pacientes son más jóvenes, tienden a tener tumores que son de peor grado, pero cuando se ajustan con características patológicas y clínicas, no hay una diferencia significativa. Así que parece ser que tener una variante patogénica en BRCA no va a empeorar el pronóstico en estas pacientes. Pero esto también lo podemos mirar en un estudio en donde podemos ver quizá más representado esta variante en particular que tiene esta paciente. Entonces, este es un estudio que salió el año 2007, en que solo tomó aquellos pacientes que eran judíos ashkenazi, y se observó que aquellos pacientes que eran BRCA2 no tenían tampoco peor pronóstico. No morían más por esta razón, y tampoco tenían mayor mortalidad por cáncer de mama. Si uno no puede decir que quizá una tendencia, pero esto no fue significativo, así que no habría diferencia. Entonces, una vez que ya un poco entendemos lo del HER2, cuál es el pronóstico, tenemos que ver qué vamos a hacer con esta paciente. Es súper importante un poco definir cuál es la penetrancia. La penetrancia quiere decir que alguien que tenga una variante en particular, cuál es la probabilidad que exprese un fenotipo. Entonces, en ese sentido, yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo súper potente en genética, que era liderado por Kevin Hughes, que él es cirujano oncólogo, pero lideraba el grupo de genética del Mass General, y que trabajábamos también con Giovanni Parmigiani, que él es un PhD que trabaja en el MIT. Él fue finalmente, junto con Daniel, los que crearon esta plataforma que es el BRCA2, y tienen múltiples estudios, o sea, el BRCA, claro, el BRCA Pro tiene múltiples estudios en relación a estudios genéticos, y en conjunto con otros grupos, ellos crearon esta plataforma que está online, que se llama Ask2Me, que hay que reevaluar el nombre porque es como un poco patriarcal, todos los síndromes conocidos para el hombre. ¿Alguien puede apagar los micrófonos, por favor? Están un poco prendidos, por favor, gracias. Entonces, un poco lo que se hace en este algoritmo, esto es lo que se basa en la mejor evidencia en el momento en que se hizo este análisis, en la mejor evidencia en ese momento, se estima cuál es la penetrancia según la edad de la paciente y según distintas edades en el futuro. Entonces, por ejemplo, uno puede poner los datos de esta paciente, ella tiene una variante patogénica en BRCA2, es mujer, tiene 43 años y efectivamente tuvo un cáncer de mama unilateral a los 41. Entonces, al ingresar estos datos, lo que nos entrega es un gráfico que sirve mucho. Esto lo utilizan un montón los asesores genéticos porque sirve mucho para transmitir la información a las pacientes con respecto a cuál es la magnitud del riesgo. Y uno esto lo puede hacer con un montón de otros genes que están descritos ahí. Entonces, en esta paciente en particular, podemos observar que la probabilidad de que ella desarrolle un cáncer, según esta plataforma, hasta los 85 años es casi un 80%. Como esto es basado en un solo estudio, en que en ese momento se estimó que era el mejor, muchas veces, sobre todo cuando uno le pregunta a personas que están muy dedicadas a genética, por ejemplo está Judy Garber, que trabaja en Dana-Farber, y que ella utilizaba esto un poco para transmitir información, pero ella reconocía que muchas veces podía subestimar el riesgo. Entonces siempre es bueno quizás basarse también en otros datos. Entonces podemos ver las guías de la NCCN, que calcula más o menos el riesgo, y que nos dice efectivamente que una paciente que tiene una variante patogénica en BRCA2, la probabilidad de desarrollar cáncer es más de un 60%. O sea, es un número muy elevado de todas maneras.
Lo otro riesgo tiene que ver con el cáncer de ovario. Entonces, si miramos el gráfico, de nuevo sacado de Ask2Me, la probabilidad que esta paciente en particular desarrolle un cáncer de ovario hasta los 85 años es de casi un 40%. Y en la guía de la NCCN dice que entre un 15 a un 30%, un poquito menor. Si ustedes notan, las curvas son un poco distintas, porque una paciente que se diagnostica un BRCA2 tiene más riesgo, tiene un riesgo importante, sobre todo los 5 primeros años desde el diagnóstico, a diferencia, y después con el tiempo, esta curva tiende a tener un plató. Y esto es súper relevante, por ejemplo, si estamos evaluando una paciente que tiene 65, 70 o más años, aún estando en buenas condiciones, quizás el riesgo en esa paciente en particular no va a ser tan elevado en ese momento, porque tiende a tener un plató en el futuro. A diferencia de lo que ocurre en cáncer de ovario, que esto parece ser, si uno lo mira, por lo menos en el gráfico, podría tener como un crecimiento más exponencial. Mientras más años tenga la paciente, mayor es la probabilidad de tener esto. Y lo otro, el tercer cáncer que nos da las penetrancias en esta plataforma es con respecto al cáncer de páncreas, que sigue siendo un cáncer infrecuente, pero es mayor que la población general. Si uno mira la guía de la NCCN, dice que el riesgo de presentar un cáncer de páncreas a lo largo de la vida es entre un 5 y un 10%, siendo que en la población general más o menos como un 1%. ¿Ya? Existen de otros tumores que no están en esta plataforma porque la evidencia es más mala. Por ejemplo, cáncer de endometrio es súper controversial, existen estudios más precoces que sugieren que puede haber un riesgo, sin embargo, hay un confundente muy importante que era el uso del tamoxifeno. Estos estudios más recientes, que tienen mejor estadística y más N, no han demostrado que el cáncer de útero está aumentado en pacientes con variante patogénica en BRCA. También cáncer colorectal, muchas veces hay dudas con respecto a esto, hay algunos datos que muestran que sí aumenta, otros que no aumentan, los datos en general son muy poco consistentes. Y con respecto al melanoma, la evidencia quizá apunta más a si hay un aumento del riesgo, sin embargo este riesgo no está muy bien caracterizado. Y se está estudiando mucho más, porque cuáles pueden ser distintas penetrancias en otros tumores, porque piensen ustedes que antes que el examen era muy, muy caro, ahora está mucho más barato, entonces cada vez más pacientes se están haciendo, muchas con no tanta historia familiar, y esto ha permitido, y particularmente aparecieron 2 estudios hace algunas semanas atrás, a asociar la presencia de BRCA2, estudios muy grandes, con otras enfermedades que quizás no teníamos tan claras. Por ejemplo, este es un estudio japonés, donde tenían un estudio de caso de controles, donde tienen más de 100.000 pacientes, en que mostró que tener una variante patogénica en BRCA2 aumenta en forma significativa el riesgo de tener cáncer gástrico y cáncer de esófago, ¿ya? Lo cual no deja de ser interesante, sobre todo en nuestra realidad. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar a estas pacientes? Si nosotros vemos las curvas, su riesgo es muy alto de tener un cáncer de mama, entonces un poco lo que las guías sugieren es hacer o seguimiento con resonancia o una mastectomía profiláctica. Y finalmente, un poco tuvimos varias conversaciones con las pacientes y quedamos medio definidos de que quizás la mejor alternativa era cirugía, que ya lo estaba pensando un montón. Los pros de esto es que la cirugía ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer de mama en más de un 90%, lo cual suena atractivo por lo menos ese número. Los contras de hacer la cirugía es que no elimina el riesgo. Efectivamente es más del 90%, pero todavía hay pacientes, como no se elimina todo el tejido glandular, todavía hay pacientes que pueden hacer recaída. Lo otro en contra es que el screening con resonancia es efectivo y que por lo tanto la mastectomía profiláctica no ha demostrado tener un impacto en sobrevida, o este impacto es súper discutible en verdad. Y lo otro es que ella tiene un riesgo competitivo, que tuvo un cáncer de mama HER2 positivo, que sabemos que si bien es un tumor pequeño, que recibe un súper buen tratamiento, sigue siendo un tumor que tiene alto riesgo de recaída. Entonces no sería una gracia que esta paciente, al poco tiempo de haberse operado, desarrolle una enfermedad metastásica. Y lo otro tiene que ver, por supuesto, con lo que significa el efecto adverso de sacarse las mamas, desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, y siempre todo procedimiento quirúrgico, por muy bueno que sea el cirujano, no está exento de riesgo. Lo otro tiene que ver con el riesgo de cáncer de ovario, entonces a ella se le recomendó hacer una oophorectomía bilateral, y los pros de esto, ¿por qué tomamos esta decisión? Es porque uno, disminuye en forma muy importante el cáncer de ovario, si bien existe siempre este riesgo de hacer cáncer de primario peritoneal, eso sigue siendo un cáncer más raro, y que eventualmente, sobre todo si la oophorectomía se hace en forma precoz,
o sea, antes de los 50 años, podría tener un impacto en disminuir el riesgo de cáncer de mama, lo cual es más discutible, pero hay algunos datos de eso. El impacto en la sobrevida de hacer oophorectomía es un poco más claro que en hacer la mastectomía total, unos datos que muestran que efectivamente mejora la sobrevida por todas las causas. Y lo otro es que, a diferencia de la mama, no hay un método efectivo de seguimiento. Si bien se les puede recomendar hacer ecografía transvaginales y medición de CA-125, es muy mala la evidencia que sustenta esos datos. Pero el contra muy importante de hacer una oophorectomía total es que tiene que ver con este riesgo de la menopausia precoz. Una paciente que tiene menos de 45, entonces una paciente que tiene más riesgo de hacer enfermedad ósea, riesgo cardiovascular, etc. Entonces, quizás hay cosas que uno podría plantear, si es que muchas veces uno puede discutir porque va a ser esto más frecuente, cuál es el riesgo-beneficio de hacer terapia de reemplazo hormonal en estas pacientes, por ejemplo, sobre todo que son receptores hormonales negativos, o eventualmente si queremos dar una terapia de reemplazo hormonal más seguro, cuál puede ser el rol de hacer una histerectomía en este escenario. Entonces, las recomendaciones, con respecto a los otros tumores, el cáncer de páncreas no está recomendado, en general BRCA2 se considera un gen de moderada penetrancia y solo está indicado hacer screening, también con no tan buena evidencia cuando hay antecedentes familiares, y el melanoma hay poca evidencia, pero parece prudente dado el antecedente familiar de melanoma. Con respecto al colon no hay evidencia, y cáncer gástrico parece interesante los datos nuevos, pero uno debería esperar evidencia que sustente más la indicación de screening. Eso, muchas gracias. Gracias, Francisco. Vamos a seguir, tenemos preguntas ya, una pregunta en el chat, y después vamos a hacer conversación, así que vamos a seguir con esta otra presentación. Y la doctora Pilar Valenzuela nos va a hablar. César, ¿puedo compartir la pantalla de mí para no estarlos molestando a ustedes con la siguiente? Tengo la misma presentación bajada aquí. Si puedo compartir yo? Compartir y ahí estamos. Perfecto. Dale permiso, ¿no? Aquí la tengo. Perfecto. ¿De ahí se ve? Sí. Ya. Ahí está. Perfecto. Ya. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a participar en este workshop. Y yo les voy a hablar ahora acerca del manejo no hormonal de efectos adversos del hipoestrogenismo o supresión estrogénica, y me voy a centrar principalmente en lo que son los síntomas vasomotores. ¿Por qué no estoy pudiendo pasar aquí? Ya. Los síntomas vasomotores afectan al 80% de las mujeres, comienzan principalmente en el periodo de transición temprana a la menopausia y van a continuar por un promedio de 7 a 10 años. Un 5 a 30% de las mujeres va a seguir aún con síntomas vasomotores moderados a severos, más de 10 años después desde su momento de menopausia. No están completamente claros los mecanismos de los bochornos y se relacionarían al rol estabilizador que tienen los estrógenos en el centro termorregulador del hipotálamo a través de la modulación de distintos neurotransmisores. Las mujeres con cáncer de mama tienen una mayor prevalencia que la población general de mujeres de síntomas vasomotores por distintos motivos, entre ellos la interrupción súbita de la terapia hormonal al momento del diagnóstico de cáncer de mama si la estaban usando, el uso de terapia adyuvante con tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, esto por su efecto antiestrogénico, aquellas mujeres que reciben quimioterapia, esto puede inducir falla ovárica, y también en algunas pacientes la necesidad de la supresión ovárica, ya sea médica, con medicamentos como análogos de GnRH, o quirúrgico con oophorectomía bilateral, como mencionaron recién. Los estrógenos son el tratamiento más eficaz para los síntomas vasomotores y también para los síntomas genitourinarios de la menopausia, con eficacia mostrada de más del 90%, eso es un hecho. ¿Y cuándo vamos a considerar terapias no hormonales? En mujeres que no desean usar hormona o en quienes existe una contraindicación o reparo sobre su uso, como sería en el caso de estas pacientes con cáncer de mama que tienen una contraindicación formal. Cuando hablamos de terapias no hormonales, es primero necesario que tengamos claro que por lo general los placebos para síntomas vasomotores tienen un efecto como un 30%, o sea, yo porque le diga, mira, esto le va a ayudar, ya hay un 30% de beneficio, y la terapia tiene hormonal tiene un 90% de efectividad, y las terapias no hormonales se van a mover entre medio de estos dos rangos. ¿Y cuáles son estos tratamientos? Se dividen en
distintos tipos, terapias no hormonales convencionales, terapias no hormonales alternativas, y luego lo que son las terapias complementarias también, de la medicina complementaria. Dentro de las no hormonales convencionales tenemos principalmente los antidepresivos, donde están los inhibidores de recaptura de la serotonina y los inhibidores de recaptura de serotonina monoadrenalina, los anticonvulsivantes con la gabapentina y pregabalina, antihipertensivos, está estudiada la clonidina, y antimuscarínicos como es el caso de la oxibutina. Respecto de los antidepresivos, los que han demostrado evidencia son los inhibidores de captura de serotonina, citalopram y paroxetina, y de los inhibidores de captura de la serotonina de noradrenalina, venlafaxina y desvenlafaxina han sido probados. Aquí podemos ver los resultados de un metaanálisis que muestra los efectos en lo que es la mejoría tanto de la frecuencia como la puntuación de escala de síntomas vasomotores para un conjunto de inhibidores de la recaptura de serotonina, y se ve aquí abajo donde está, ¿no es cierto?, el rombo, que ambos parámetros son superiores a placebo. Y este estudio incluyó varios estudios, muchos pacientes, y mostró que todos los distintos inhibidores de la recaptura fueron más eficaces que el placebo, y en esta revisión en particular se vio que fue el escitalopram el más eficaz. Y si bien todas estas mejorías resultaron estadísticamente significativas, son en un rango que se considera modesto. O sea, nuevamente, nada va a ser tan efectivo como los estrógenos para el manejo de los bochornos. Entonces sabemos que son los antidepresivos menos eficaces que las hormonas, y van a disminuir la frecuencia entre un 25 y un 69%, y la severidad entre un 27 y un 61%, y probablemente van a ser la alternativa ideal en mujeres que tienen síntomas vasomotores, pero tienen también trastornos anímicos. El tiempo de mejoría de los síntomas con los antidepresivos es distinto a lo que sabemos que es para los síntomas anímicos, ¿no es cierto?, que es lo clásico, que parte a las 3 semanas, con un efecto ya más claro a las 6-8 semanas. Los síntomas vasomotores, el efecto lo podemos ver ya a las 2 semanas que hay ahí un efecto favorable. Y tienen estos medicamentos efectos adversos que generalmente son leves a moderados, pero existen. Dentro de los transitorios a destacar, y lo más frecuente, náuseas, que por lo general es más intenso durante la primera semana, cefalea, mareos, boca seca, constipación, sudoración, trastorno del sueño, fatiga, etc. Y dentro de los efectos persistentes, uno de los que son significativos para estas pacientes que ya han visto su vida sexual afectada por distintos parámetros, partiendo por autoimagen corporal, los cambios urogenitales, y se afecta también aquí lo que es la libido, y está muy frecuente descrito lo que es el retraso del orgasmo o anorgasmia, que llega hasta un 70%. Y la venlafaxina aumenta también un poquito la presión arterial. En esta diapositiva quiero recalcar algunas precauciones que debemos tener nosotros al usar antidepresivos en mujeres con cáncer de mama. Y sabemos que los inhibidores de recaptura de serotonina pueden inhibir el citocromo P450 2D6, esta enzima que convierte el tamoxifeno en su metabolito activo, y la paroxetina y la fluoxetina son inhibidores potentes e irreversibles de este citocromo, y van a reducir la efectividad del tamoxifeno. Aquí a mano derecha podemos ver este gráfico donde se muestra el riesgo de mortalidad por cáncer de mama asociado a la proporción creciente del uso de antidepresivos durante el tratamiento con tamoxifeno, y podemos ver en la línea azul cómo con el uso de la paroxetina hay un aumento significativo de la mortalidad. Con citalopram y sertralina se ve como una tendencia que logra que no logra ser estadísticamente significativo, y con los otros se ve que no hay mayor efecto. Entonces, se concluye que el uso de paroxetina en conjunto con tamoxifeno va a asociarse a un mayor riesgo de muerte por cáncer de mama. Se correlaciona con el tiempo en que usamos ambos de manera combinada,
y por eso cuando sea necesario prescribir en conjunto tamoxifeno con un antidepresivo, debemos dar preferencia a los antidepresivos con poca o ninguna inhibición del citocromo P2D6. Importante recalcar que los inhibidores de la recaptura de serotonina no van a interferir con los inhibidores de la aromatasa. Las otras terapias convencionales no hormonales, mencionamos los anticonvulsivantes, y la gabapentina es uno de los que está más estudiado, tiene una eficacia en reducir los síntomas vasomotores entre un 50 y un 60%, con dosis que van entre los 900 y 2400 miligramos diarios. El principal efecto secundario de la gabapentina es la somnolencia, y también refieren a las pacientes mareos, cefaleas, náuseas, vómitos, y puede ser una muy buena alternativa en mujeres que tienen síntomas vasomotores de predominio nocturno e insomnio. Nosotros tenemos muchas pacientes que tienen síntomas tan significativos que muchas veces tienen que transpirar, que tienen que ducharse en la noche y cambiarse el pijama. Así que podría ser una alternativa en este tipo de pacientes. Se recomienda partir como muy de a poco, partiendo con 300 miligramos en la noche, si es tolerado, luego agregar otros 300 miligramos y después una tercera dosis de 300 miligramos por la mañana. Incluso se puede partir más lento si uno tiene temor ahí sobre la sensibilidad. La pregabalina es la otra alternativa, también con una eficacia similar. Si bien se sugiere más la gabapentina por sobre la pregabalina, ya que la primera se ha estudiado mejor para los síntomas vasomotores, y sin embargo, a pesar de esto, la pregabalina está respaldada por la NAMS, que es la Sociedad Norteamericana de Menopausia, que es una sociedad con mucho prestigio, de gran relevancia en esta área de menopausia. Se usa la pregabalina en dosis de 150 a 300 miligramos diarios, y tiene los efectos secundarios que conocemos de somnolencia, mareos, cefaleas, náuseas, vómitos y eventualmente dificultad en la concentración también. Quiero dejar unas palabras para hablar de lo que son las terapias alternativas no hormonales, que es un gran tema porque muchas pacientes y muchas personas no pacientes recurren a este tipo de alternativas para el manejo de síntomas de la menopausia, siendo un poquito un dolor de cabeza porque todo lo que son estos suplementos no están regulados. Entonces puede ser cualquier cosa, y la cápsula que dice que trae algo puede traer lo que dice, o puede traer un décimo, o puede traer 10 veces más. Entonces es un tema y tenemos que nosotros siempre interrogar a nuestros pacientes si es que no están usando algo más, y de repente en estas conversaciones sale que sí, efectivamente están usando algunos de estos tratamientos. Lo primero son los fitoestrógenos, que son sustancias que están presentes en las plantas, que tienen una estructura similar a la molécula del estrógeno y interactúan de manera débil con estos receptores. Los fitoestrógenos más comunes son las isoflavonas, que se obtienen de los porotos de soya y del trébol rojo. Tienen una eficacia modesta, más bien pobre en los bochornos y pocos efectos secundarios, y debemos ser cautelosos, sobre todo en pacientes que han tenido un cáncer de mama o de endometrio, que son cánceres hormonosensibles. De hecho, están descritos casos de mujeres que usando fitoestrógenos, no con cáncer de mama, pero que desarrollaron como hipertrofias mamarias que requirieron incluso cirugías correctivas. Así que esto es como muy variable probablemente, dependiendo de la biología de cada mujer, pero los desaconsejamos en estos casos. Está también lo que es el cohosh negro, también conocido como Nisifuga racemosa, o el producto que se comercializa acá en Chile, que es el Ginemaxin. Y hay algunos estudios pequeños que sugieren que ayudarían con los síntomas vasomotores. Sin embargo, su seguridad es desconocida y existe un posible vínculo con hepatotoxicidad, así que tampoco es algo que nosotros usemos demasiado. Y dentro de otros que acá aparecen muchas cosas, y hay estudios aislados, lo que es la maca, el Dong Quai, Kaba, Ginseng, hay pocos estudios. Y en el caso del Dong Quai debemos ser cautelosos en mujeres con miomas o problemas de la coagulación, porque pueden producir hemorragia, y en el caso de la Kaba está descrito el daño hepático. Respecto a lo que son las terapias complementarias, aquí también hay hartas alternativas.
la terapia cognitivo-conductual, ya sea grupal o individual, muestra que reduce las molestias o interferencias debidas a los síntomas vasomotores, y es una de las que pueden ser recomendadas por la Sociedad Norteamericana de Menopausia. Se ha visto que la hipnosis también puede reducir el número y la gravedad de los síntomas, mejorar el sueño, la ansiedad y la depresión, recomendado por la Sociedad Internacional de Menopausia y por la norteamericana. La acupuntura se ha visto que mejora los síntomas vasomotores comparado con ningún tratamiento, pero no se ha visto diferencias al comparar con acupuntura simulada. Las técnicas de mindfulness han mostrado como algunos eficaces, pero se necesitan más estudios, y el ejercicio que recomendamos mucho, bueno, no está recomendado para reducir los bochornos, pero lo recomendamos de todas maneras por los otros beneficios que están comprobados para la salud. Así que eso es básicamente muy, muy breve y quizás como muy superficial, mencionando algunas de las alternativas que tenemos y que ocupamos día a día para manejar estos síntomas en nuestras pacientes. Muchas gracias. Ya, pues, ¿Dejo de compartir? Como quieran, ¿no? Porque la Ya, presentación es la misma. perfecto. Así que ahora entonces nuestro conversatorio. Aquí tenemos a la doctora Petrich, a la Safi. No sé si en el mundo real, en lo que le ha tocado a ustedes de estos temas que estamos hablando, de asesoría genética, pacientes BRCA, manejo, ya sea desde el punto de vista oncológico o incluso lo que mencionaba la doctora Valenzuela, desde el punto de vista de manejo de síntomas. No sé cuáles son sus reflexiones generales con respecto a esto. Hola, bueno, yo soy la doctora Petrich, los que no me conocen, yo trabajé harto rato en el Sótero, 7 años, y ahora estoy en otra ciudad, en el Hospital Frique, me formé en la Católica. Bueno, la verdad es que este es un tema que ya llevamos rato, ¿cierto?, empezando a conversar y que cada día es una realidad. La consejería genética, como consejería, está en la ley de cáncer, en el reglamento ya dice que lo tenemos que hacer con los pacientes, entonces en el fondo tenemos que saber cómo enfrentarlo. Y yo creo que hay algunos puntos que son importantes definir en relación a este caso clínico y a lo que conversó Francisco, que nosotros cuando tenemos pacientes con mutación genética, una vez que ya sabemos que tienen la mutación genética, creo que es importante definir el riesgo en base como separando cierto grupo de pacientes. No es lo mismo el paciente que ya tiene un cáncer de mama o ya tuvo un cáncer de ovario y que sabemos que tiene una mutación, y donde un poco el objetivo que tiene nuestro tratamiento va a ser, un micrófono, pero el objetivo igual es como evitar segundos primarios, ¿cierto? Entonces no es el mismo el riesgo del paciente sano, ¿cierto? Una mujer sana, como mostró ahí, cuando uno en Ask2Me tiene que poner si el paciente tuvo o no tuvo cáncer, y el Ask2Me está hecho para pacientes sin cáncer. Entonces, en el fondo, su riesgo de un paciente sano de 35 años con un BRCA2 va a ser de un 60 o un 70% a lo largo de vida de mama, poco menos para ovario pero alto, y así para los otros cánceres. Y ese paciente es donde están todas estas recomendaciones de reducción de riesgo, porque sabemos que la mastectomía de reducción de riesgo va a disminuir la posibilidad que tenga un cáncer de mama, ¿cierto?, en un 90%, y vamos a entrar todas las estrategias también en la parte de ovario, y ahí vamos a conversar también todos los tiempos en que va a ser necesario hacer eso, viendo si la paciente tuvo. Y viene toda esa historia del paciente sano. Y el otro escenario, que es un poco el escenario de esta paciente, ¿cierto?, en particular, que es la del caso clínico, es que en el fondo es una paciente que ya tiene el cáncer. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuándo a un paciente con cáncer que tiene indicación, desde el punto de vista clínico, de hacer el estudio genético, cuándo le vamos a hacer el estudio genético? Entonces aquí, más que el estudio, yo creo que nosotros como equipo lo que hacemos es derivar al paciente al asesoramiento genético con alguien que esté capacitado para definir en el fondo qué vamos a hacer, si la paciente tiene o no la indicación, qué estudio vamos a hacer, en qué momento lo vamos a hacer y cuál va a ser la utilidad de ese estudio. ¿Ya? Yo creo que todas esas son las preguntas que hace que el paciente finalmente llegue a tomarse la muestra que nos diga o no si tiene una mutación genética. ¿Ya? Entonces, eso creo que es clave para definir, porque hay pacientes que están con mucha ansiedad de saber y que incluso quieren saberlo en el momento del diagnóstico porque van a hacer cosas distintas, porque esa paciente puede que requiera hacer una cirugía, ¿cierto?,
que no solamente va a ser la cirugía estándar, que va a ser la mastectomía parcial, por ejemplo, sino que va a querer hacer una cirugía mayor como una mastectomía total, y va a querer también eventualmente hacer una mastectomía contralateral porque sabemos que esa paciente tiene más riesgo de ser un cáncer de mama contralateral, y que se ha visto en estudios retrospectivos, porque no hay grandes estudios de estos, que las pacientes que tuvieron un cáncer de mama, ¿cierto?, y que se hacen la mastectomía contralateral, en estudios retrospectivos se ve que tienen una mejor sobrevida. Pero no hay que perder de vista que esa paciente ya tiene un cáncer, y puede que tenga un cáncer al debut, triple negativo, con ganglios positivos, y que tenga un pronóstico oncológico muy bajo o muy malo, y finalmente nosotros no tenemos que ser súper conscientes, y ahí hay que equilibrar, decir, ok, la paciente quiere hacer mucha cirugía y hacer muchas cosas, pero finalmente lo que va a mandar, por decirlo de alguna manera, va a ser el criterio oncológico, porque yo necesito primero tratar a esa paciente, curar a esa paciente, para después evitarle el segundo primario. Entonces, por eso es que es súper importante cuando uno define es qué tipo de paciente me estoy enfrentando, en qué momento voy a hacer el estudio y para qué. Porque si el paciente se quiere hacer un estudio, pero en realidad no va a hacer nada diferente, o le puede generar ansiedad, o puede generar que eso sea un conflicto interno, la verdad es que uno puede decir, mira, es importante hacerlo por tu familia, por tus hijos, pero quizás podemos rehablarlo o conversarlo más adelante. Entonces, por eso es súper importante el rol de la consejería genética. Nosotros sabemos que la asesoría genética como tal es una cosa que está, como los asesores propiamente tal, no son profesionales que se formen en Chile. Muchos médicos que estamos acá nos hemos ido formando, ¿cierto?, un diplomado, etcétera, y hemos ido adquiriendo esta experiencia, pero no es fácil tomar esas decisiones con los pacientes. Eso sería no sé si hay otras preguntas, pero mi visión del tema desde el punto de vista global. Gracias, Miri. No sé, hay otras preguntas. Yo estaba pidiendo una reflexión general, a Isabel también una reflexión general de este mismo tema, y partiendo de esta pregunta de si son necesarios, la pregunta polémica, los asesores genéticos como tales, o los que nos dedicamos a cáncer, oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, estamos más que capacitados o somos incompetentes para pedir un test, o cuál es tu opinión o la de ustedes personal, y también reflexiones de este caso y del tema, doctora Safi. Nada, primero que nada, gracias a la doctora Pilar Valenzuela, estuvo muy buena su charla. La cosa del asesoramiento genético, tal como decía la Mili, bueno, tiene varias aristas. Yo creo que los médicos, o sea, que nos hemos formado y capacitado en asesoramiento genético, yo creo que estamos capacitados para hacer un asesoramiento genético, pero la verdad, siento que nunca lo hacemos tan bien como los profesionales no médicos, porque ellos tienen habitualmente tiempo protegido para eso. Entonces, lo hacemos cada vez mejores si nosotros tenemos como una consulta propia de asesoramiento genético, pero si lo hacemos dentro de la misma consulta en que le informamos al paciente el resultado de la biopsia, le decimos que tiene un cáncer, le decimos que se tiene que operar, y lo bombardeamos de demasiada información en esa misma consulta, probablemente más que terminar y después de escuchar la palabra cáncer, la paciente deja de entender todo lo otro que le dijimos. Entonces, la verdad es que mi respuesta a la pregunta de César, de si los médicos tenemos que hacerlo o son los asesores, o son psicólogos, o son enfermeras o matronas capacitadas, yo creo que mientras esa persona esté formada y lo haga bien y sea capaz de hacer una buena genealogía, explicarle a la paciente en qué consiste, yo creo que está muy bien que cualquier profesional lo haga, pero en un tiempo protegido para eso, o sea, no en una consulta que está hecha para otra cosa, ¿ya? El asesoramiento genético es un proceso que son varias consultas, en que cada consulta uno enfrenta distintos puntos, o sea, el asesoramiento pre-test, el asesoramiento post-test son diferentes, y creo que da lo mismo un poco qué profesional lo haga mientras sea capacitado, pero en un espacio protegido para eso. Esa es mi opinión con respecto a la pregunta de César. Muchas gracias. Quería dejar la doctora Valenzuela que levantó la mano, y después Francisco Acevedo, que está al lado mío, que quiere opinar.
Gracias. Era en respuesta a la pregunta del doctor, perdón, no sé si pronuncio bien, ¿es Walbaum? Sí, ¿Cómo? Sí, así, ya. Balbo. Balbaum, que había puesto aquí en el chat si había algún rol de anticonceptivos en la prevención del cáncer de ovario. Y existen 2 metaanálisis que mostraron que en mujeres de alto riesgo de cáncer de ovario se reducían un 50% con el uso de anticonceptivos, creo que era por más, por más de 5 años, sin que se hubiera evidenciado un aumento del riesgo de cáncer de mama en estas mujeres como de alto riesgo. Y por otro lado, salió otro estudio pero era uno solo que mostraba que quizás podía haber una asociación con aumento de riesgo de cáncer de mama. O sea, la mayoría de la evidencia apuntaba de que tendría un rol protector. Claro, no viene como este caso clínico porque ya tuvo el cáncer, pero sí pudiera ser algo que uno pudiera eventualmente hacer. Francisco, sí, pues. Ya. Y de ahí vamos A comer. a responder preguntas. Ah, ya, perdón. Bueno, con el tema del asesoramiento genético es súper controversial, porque piensen ustedes de que esto es la ley del cáncer, de que cada vez más es más flexible la indicación del asesoramiento genético, y vamos a llegar a un punto en que todos los pacientes con cáncer van a requerir asesoramiento genético. Eso va a pasar, seguro. La indicación, el crecimiento de la indicación ha sido exponencial. Y datos en Estados Unidos, imagínense, solo en Estados Unidos muestran que el 15% de los pacientes que tienen indicación de hacerse estudio genético se lo hace finalmente. Y de esos que no se lo hacen, el 25% es causado porque no tienen acceso al asesor genético. Y eso que ya tienen la carrera, tienen un montón de gente. Entonces, el asesor genético es muy importante, pero es una traba para que nosotros podamos diagnosticar pacientes. Entonces, en Chile estamos muy lejos de eso. Y finalmente, esto del asesor genético nació en los años 90, cuando uno era extremadamente caro hacer un estudio genético, hacer solo estudiar solo BRCA, costaba millones de pesos, tomaba varios meses, y se tenía mucho miedo que iba a pasar con esa información, que la gente iba a tomar decisiones erradas, que los pacientes se iban a deprimir. Se comparaba mucho con el Corea de Huntington, por ejemplo, de que alguien tenía algo y quizás no iba a poder evitar los cánceres. Entonces, dado eso, dado el costo y un poco de la incertidumbre, es que nació este tema del asesoramiento genético. Pero eso finalmente ha provocado que esto sea una traba. En la actualidad, ahora que el estudio genético es súper barato, de que por el mismo costo finalmente la gran mayoría termina siendo paneles súper amplios, que finalmente es lo que está recomendado también en las guías, yo creo que el rol del asesoramiento tiene que ver un poco con educación, con qué significan estas variantes, qué es lo que eventualmente podemos hacer, y eso lo podemos hacer nosotros perfectamente. Requiere probablemente un entrenamiento de algunas cosas, algunos conceptos y todo, pero esto es algo que nosotros podemos hacer y debemos hacer, o si no va a haber muchos pacientes que finalmente no vamos a terminar asesorando y así como va la cosa van a fallecer pacientes por esa causa. Francisco Acevedo se está metiendo con problemas con la Sociedad Chilena de Asesoramiento Genético. No me van a invitar, perdón, pero va a pagar las culpas. La Mili levantó la mano, pero antes de eso habían unas preguntas en el chat bien interesantes no sé si alguien las quiere responder o comentar, preservación de areola de pezón en pacientes con BRCA mutado, ¿cierto? Cuando uno hace esta mastectomía. Eso lo iba a responder ahora, para eso lo había levantado. Y también el tema de tamoxifeno como prevención en BRCA. No sé si bueno, lo del complejo areola-pezón, en el fondo tampoco hay grandes estudios, pero en el fondo se ha demostrado que preservar el complejo areola-pezón en la cirugía de reducción de riesgo no aumenta, o sea, en el fondo es seguro desde el punto de vista oncológico. Ahora ahí nuevamente caemos en ver y evaluar el paciente que tenemos al frente, porque igual sabemos que preservar el areola pezón igual tiene como un 30% de probabilidades que haya una epidermolisis y ya está como en un 7-8% puede haber pérdida del complejo areola pezón en el postoperatorio. Entonces, ahí en realidad depende mucho de la evaluación médica y del paciente que uno tenga al frente, porque no es lo mismo una paciente que tenga una mama pequeña donde uno sabe que
que preservarlo va a ser fácil en el fondo y que la cirugía va a ser un éxito, que una paciente que tenga, no sé, una gigantomastia que va a requerir un patrón de reducción, donde va a haber mayor riesgo de pérdida, y que finalmente uno al conversar con el paciente, más allá de la seguridad oncológica, también quizá va a lograr una mejor cirugía, tiene que ver con la técnica quirúrgica. En el fondo es seguro preservarlo, pero hay otros aspectos a considerar del paciente para definir si vale la pena o no conservarlo y que quede una cirugía bonita, en el fondo. Y ahí es fundamental también la evaluación por el cirujano plástico, etc. Pero no como una indicación, hay que resecarlo de entrada. O muchas pacientes ya tienen una mastectomía contralateral con pérdida del pezón, y a veces llega mucho más la simetría haciendo lo mismo al otro lado y después reconstruyendo ambos pezones de la misma manera. Entonces ahí tiene que ver un poco con seguridad oncológica, no hay problema, pero después viene esa otra conversación del caso a caso. Y en relación a lo de los asesores genéticos, yo estoy súper de acuerdo que va a ser imposible que esto sea hecho por asesores genéticos, porque no está la capacidad formativa en Chile. Sí hay médicos que lo han hecho, muchos lo estamos haciendo, pero concuerdo en que tiene que ser en un tiempo protegido o sea, es súper difícil, como dice la Isabel, hablarle de cáncer, de la cirugía, no sé qué, y entre medio de la asesoría. Uno puede hacer lo que yo hacía por lo menos en el Sótero, era hacer como una asesoría pre-pretest, que uno más o menos le explicaba al paciente y sabía si ese paciente era como candidato a hacer la asesoría genética, y ese paciente uno lo derivaba y quizás yo lo veía después, pero la semana siguiente, solo para conversar de eso. Y finalmente las experiencias se van haciendo, o sea, bueno, ustedes ya tienen un registro y cada centro, creo que es importante que cada vez que manda un paciente vaya registrando. Yo en el Sótero nosotros estudiamos 96 familias, que eso no es un número menor para un hospital público, y ahí teníamos ¿cuánto? Un 25% de mutaciones, ¿ya? Y de esas habían 17, 18 que eran en BRCA. Y también por eso yo creo que es importante el tema de la asesoría genética, no solamente como uno hacerlo para el paciente con cáncer, porque finalmente uno cuando detecta un paciente con una mutación genética tiene que involucrar a la familia. Entonces, al menos en el hospital, lo que hice y que espero que se siga haciendo es que en el fondo generalmente los familiares eran beneficiarios del mismo sistema de salud, porque vivían en la misma comuna en general, y lo que hacíamos era enrolar a esos pacientes, y también estudiamos familiares y teníamos pacientes sanos, es cierto, que empezaron a hacer un seguimiento. Entonces, esto no es solamente hacer estudios genéticos, sino que también tiene que haber una responsabilidad del equipo de asumir a esos pacientes, de hacer educación, nosotros sabemos que esos pacientes pueden tener más riesgo de enfermar, tenemos que hacer educación en cuanto a estilos de vida, de hacer las colonoscopías cuando corresponde, de hacer la endoscopía, o sea, en el fondo aplicar un screening personalizado en los familiares portadores sanos. Entonces yo creo que la responsabilidad de la asesoría genética tiene que ver con el paciente con cáncer, que vamos a hacer estrategias oncológicas, evitando segundos primarios, pero también tomando a esa familia, porque es un poco el objetivo final, una prevención terciaria, hacer estrategias para que la gente no se enferme de cáncer. Yo creo que ese ahí está el súper gran desafío. Eso. Que no nos conviene a los oncólogos, así que no me gustó esa idea. La doctora Safi quiere opinar, y de ahí vamos a cerrar, porque yo soy obsesivo de la hora, y si dije que a las 7:30 yo agarro la pelota y me voy para la casa. Doctora Safi. Eso, no, yo solamente agregar lo que dijo la Mili del complejo areola de pezón, que ese areola de pezón es un areola de pezón insensible, que en el fondo no es un órgano sexual ya, y también como tratar de entender de que yo en el fondo escuché una vez al doctor Hughes en una charla que siempre dijo, porque yo he recibido muchas pacientes en que las ve un médico que no tiene un poco esta formación en asesoramiento genético, y les dice de inmediato que tiene que ser sometida a una cirugía mutilante, independiente si tuvo cáncer, si no tiene, o sea, hay que sacarte las dos pechugas ya, listo, aprovechemos porque las tenía horrible, o sea, esos comentarios yo los he escuchado muchas veces, y la verdad es que la mastectomía profiláctica, ya sea bilateral o contralateral, si está indicada, como dice la Mili, porque la paciente tiene un buen pronóstico oncológico, tiene que venir de la paciente, ¿ya? O sea, el médico que está viendo a la paciente nunca debe decidir por ella hacer una cirugía de reducción de riesgo,
sino que es la paciente la que te debe empujar a ti como cirujano a hacerla, porque hay otras formas de vigilar, porque es una cirugía mutilante que si bien tiene resultados cosméticos preciosos, muchas veces cuando es una buena candidata, hoy hacemos reconstrucciones prepectorales, ¿verdad? Pero no es un órgano sexual, nunca va a ser su mama, y la verdad la paciente tiene que estar muy convencida de querer hacerlo, y además, como dijo el Pancho, nunca va a ser una reducción de riesgo de un 100%, así que eso en el fondo es lo que quería acotar. Muchas gracias. Había una pregunta ahí de tamoxifeno, hay datos retrospectivos que sugieren que sirve, pero son eso, análisis de su grupo de datos retrospectivos poquito, no hay una evidencia tipo 1 para hacerlo, es una opción, ¿cierto? Si no hay otras alternativas. Quería darles 30 segundos a nuestro invitado, ¿cierto? Francisco Acevedo, la doctora Valenzuela, Isabel Mili, para decir en 30 segundos, esto igual que las mesas políticas, el tip para la casa. ¿Cuál es el mensaje que ustedes creen que hay de toda conversación? Y después Zoom se va a acabar automáticamente y nos veremos en otro oportunidad. 30 segundos desde ahora ya. Pancho, ¿qué es lo más importante? Yo creo que tiene que ver con la prevención. Nosotros estamos haciendo harto estudio en pacientes con cáncer, y eso un poco tarde para ese paciente, probablemente sea para la familia, pero tiene que ver con la prevención, y eso requiere conocimiento de gente no oncológica también, que los médicos familiares, que esto se enseña en pregrado para que más gente entienda la parte genética, y entender que incluso no encontrando una variante patogénica en esa paciente que se estudia, esa paciente igual puede tener más riesgo de desarrollar cáncer, lo cual puede cambiar la guía, y eso hay que tener algunos conocimientos, pero se puede calcular eventualmente. Así que eso, prevención. Muy bien. Doctora, 37 segundos, Pancho. Doctora Valenzuela. Ya, probablemente mi mensaje es que para los síntomas, ya sea vasomotores o síntomas urogenitales, existen alternativas de tratamiento, y esto para ustedes es súper importante para que las pacientes mantengan los tratamientos que ustedes los indican, ya sea con tamoxifeno o con inhibidores de la aromatasa, que a veces suspenden por efectos secundarios. Hay alternativas para el manejo de síntomas vasomotores, varias, uno si no prueba una, de hecho existen como distintos como algoritmos, si usa si no funciona usa este otro, en qué dosis partir, esa información está disponible. Y otro tema que no toqué es el tema urogenital, que es un temón para nuestras pacientes, y explorar estos temas porque es un motivo de consulta muy frecuente. Existen hidratantes vaginales, lubricantes vaginales. En muchos casos de pacientes nosotros usamos estrógenos locales en dosis muy bajita que no interferirían con los tratamientos ni con el pronóstico de las pacientes, pero sí tienen un efecto muy positivo en lo que es su calidad de vida y respuesta. Así que explorar eso porque hay tratamientos y son efectivos y nos va a ayudar a todos. Muchas gracias. 42 segundos. Está bueno este tema del estrol para el otro workshop. Doctora Safi, 30 segundos. Perdón, que me demoré como 3 segundos en prender el micrófono. Nada, saludarlo a todos. Yo creo que ya hablamos todos los temas importantes. Ojalá que nos podamos volver a juntar y nada, pues, felicitaciones a César, a Pancho por estar siempre haciendo esta instancia formativa. Así, eso es todo lo que quería decir. Y que la otra sea presencial, por favor, porque tengo hambre y sed. No puede ser. Bueno, mensaje recibido. Doctora Petis, 30 segundos de tip para la casa. Está todo dicho, pero bueno, asesoramiento genético, igual empoderar a los pacientes en la toma de decisiones, no que nosotros tomemos las decisiones por ellos. Entonces los educamos, vemos, elegimos el mejor momento y vemos qué estrategias quieren hacer ellos y su familia. Y eso también quiero presencial, me avisan con tiempo y voy a Santiago. Ya bueno, muchas gracias a todos, gracias por la conversación, estuvo muy entretenida, aprendí muchos conceptos, así que muchas gracias, abrazo, nos vemos, que tengan buena tarde y nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, César, gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.